Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo. Bueno, nos encontramos una vez más para compartir un momento, una noche de información, ¿sí? Este, y pasarla lo mejor que se pueda, ¿sí? Y, ¿por qué elegí ovnis en la KGB? Porque me parece de que hay muchas cosas de que se ocultan, ¿sí? Cosas que se ocultan, que ha pasado el tiempo y la gente olvida. Hay otros que son de generaciones mucho más jóvenes y no lo saben. Entonces a veces es bueno informarse, ¿sí? Pero antes de iniciar este programa, quiero saludar a mis compatriotas, a los argentinos y desearle un feliz día de la patria, ¿sí? Estemos donde estemos, nunca dejamos de ser argentinos. Más allá de que digamos no, que esto, que el otro, no, no importa. No elegimos un país para nacer. Sí elegimos un país donde vivir, pero jamás dejamos de pertenecer a la tierra en la cual hemos nacido. Así que un abrazo para todos mis compatriotas. Y con este saludo, bueno, vamos a iniciar lo que es esta noche, ¿sí? De, de charla, de informarnos, de estar un poco distendido después de un día laboral, ¿sí? Así que vamos a comenzar con lo que pasaba en la Unión Soviética en los años 60, 70, 80, 90, ¿sí? Este, bueno, en esa época, sí, había muchos oficiales que tenían que estar calladitos la boca, si no el régimen comunista los metía preso o en algunos casos directamente tomaban represalias muy duras, ¿sí? Ya sea con los agentes o con sus descendientes, su familia, ¿sí? Pero eso, una vez que cayó la cortina de hierro, que cayó la Unión Soviética, la gente empezó a hablar, ¿sí? Empezaron a hablar la gente común y los que pertenecían al gobierno también, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? En la, en la Unión Soviética era como que, en cierta forma, eran muy pobres, por lo tanto, cuando cayó la cortina de hierro, ellos tenían que sobrevivir los agentes de alguna manera porque ya no tenía no tenía el Estado que los solventara, ¿sí? Entonces empiezan a surgir ciertos documentos y todo eso que el común de la gente no tenía acceso a ellos, ¿sí? Y nos encontramos, por ejemplo, con que un agente de inteligencia soviético, que por razones obvias el señor no quiere dar a mostrar su rostro, ¿sí? Y se hace llamar coronel BMS, ¿sí? Dijo en una declaración que durante 30 años hubo en numerosas ocasiones aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa que interceptaron lo que creían que eran aviones de la OTAN para descubrir que no eran aviones como los que conocían y que no pertenecía a ningún avión como los que se conocían y que no pertenecían a ninguna nación de la Tierra, ¿sí? Esto dijo este coronel. Y otra persona que se hacía llamar agente H, ¿sí? Que era un ex agente de inteligencia, de defensa de Estados Unidos, dijo casi lo mismo, ¿sí? Eh, por ejemplo, esto, vamos a escuchar qué es lo que dice. No es secreto que enviábamos aviones al espacio aéreo. Ellos volaban en nuestro espacio aéreo. Es como un juego, como una prueba, constantemente tratando de probar la respuesta de la otra parte. En este caso, ni los soviéticos ni los norteamericanos parecían tener alguna pista para saber qué cosa era ese tercer objeto. Bueno, como ven, para ello era imposible identificar a los ovnis en esa época, ¿sí? Dice que parecían tener 4 o 5 metros de ancho y moverse con características distintas, ¿sí? A la de cualquier avión convencional, ¿sí?
Y bueno, y veamos esta otra imagen, ¿sí? De un MiG, o mejor dicho, de varios MiG contra un OVNI. En el final de este segmento de imágenes, una vez más veremos la visión de la cámara de una cabina, esta vez desde un MiG-21. El avión con la cámara y otros 3 se confunden para interceptar a una nave desconocida volando a muy alta velocidad, la cual resulta visible aquí como un objeto grande de forma cilíndrica, y a medida que los aviones rusos se acercan, de repente el OVNI adquiere velocidad y desaparece. Aquí está una vez más. Notarán que el cilindro parece estar viajando a casi la misma velocidad que los MiG hasta más o menos aquí. Y luego parece aumentar su velocidad, la cual debe haber alcanzado por lo menos Mach 3 en unos 10 segundos. Mientras que esta filmación dejó de ser secreta después de que los militares soviéticos fallaran en identificar el objeto visto aquí, esta muestra una intercepción por parte de los pilotos. Hubo muchas intercepciones informadas e investigadas. Estábamos interesados en el potencial de alta velocidad de estos objetos. Se estima que el tamaño de este era de alrededor del doble del de un MiG-21. Con la tecnología que disponemos nosotros y los norteamericanos, no podía moverse tan rápido como lo hacía. Bueno, como verán, ahí lo dice un ex agente, ¿sí? Que no se podían mover tan rápido como lo hacían los aviones de esa época, como lo hacían los ovnis, ¿sí? Y el agente H de inteligencia, ¿sí? Dijo, hubo un incidente en un proyecto que se supo que ocurrió en los años 70, en el cual un MiG-21 intenta derribar una nave desconocida que sobrevolaba el espacio aéreo occidental de Rusia, la cual no respondió a los pilotos soviéticos el llamado que le hacían. Los pilotos utilizaron procedimientos de intersecciones estándar para expulsar a los aviones extranjeros del espacio aéreo ruso. Cuando la nave no respondió, los pilotos recibieron la orden de disparar los misiles. En ese punto, ambos aviones fueron destruidos, atacados por armas no conocidas por los militares soviéticos. Ambos pilotos murieron y la Fuerza Aérea hicieron ver como que los aviones hubiesen chocado, ¿sí? Pero los investigadores en su momento dijeron que no fue una colisión, sino que fueron derribados. Y el Departamento de Defensa recibió varias historias de esta. Lo que se sabe es que fue uno de los nuestros, dijo el agente H, ¿sí? Y otra de las historias comentadas fue la de Benjamin Bereshagin, que es un escritor sobre ovnis, ¿sí? Es un escritor sobre ovnis, quien relata el impacto de un ovni y posterior recuperación por parte de oficiales soviéticos a finales de los años 60. Él dijo, hay evidencia que en el invierno de 1968 hubo muchos avistamientos de ovni en la zona conocida como el Kritá. El 27 de noviembre, muchos habitantes de las colinas de esa zona observaron varias bolas de fuego que se movían por el cielo. Una de esas bolas de fuego comenzó a descender con rapidez y después de eso hubo un fuerte sonido de explosión. A los pocos días, el periódico Sverdlov publicó un artículo, ¿sí? ¿Qué es esto? Esta es una copia del periódico Sverdlov del 29 de noviembre de 1968. Un artículo en primera plana titulado Bebeskovsky sueña con lo que vendría. Brinda informes autorizados de lo que podría haber sido el verdadero impacto. Traducido, el artículo ruso dice: 5 brillantes bolas de fuego aparecieron sobre el horizonte y comenzaron a moverse en dirección a la ciudad. 4 de los objetos se movían en direcciones opuestas, mientras que el quinto comenzó a perder altura rápidamente y pronto desapareció por completo detrás del terreno del bosque. Varios segundos después de su desaparición, hubo una explosión ensordecedora. Y según la típica manera rusa, el periódico cita el informe oficial. El estallido había ocurrido en la unidad de almacenamiento de granos número 27. La explosión fue causada por uno de los empleados que había violado el código de seguridad, dando como resultado un cargo por negligencia. Fue sentenciado a la restitución de las pérdidas materiales sufridas por el Estado. Bueno, como vemos, lo que sucedió en esa época, ¿no? Siempre el gobierno tratando de tapar lo que algún día todo se descubre, ¿sí? Pero lo que, por ejemplo, lo que ayudó
al informe del libro de Vereshchagin y que sea tan preciso es la existencia de varios rollos de películas que aparecen respaldando la historia. Si bien los rumores de dicha filmación comenzaron a circular hace unos años, recién cuando Vereshchagin los condujo al mercado negro, a estas personas que investigaba para tomar posesión de estos materiales, tuvieron la visión de lo que podría ser una destacada evidencia. Aquí vemos, por ejemplo, los rollos de película, ¿sí?, que consiguieron en esta investigación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede con todo esto, ¿sí? ¿Qué sucede con todo esto? Porque filmaciones de esto nunca se habían visto, ¿sí? Y, por ejemplo, si este video correspondiera con la historia de Vereshchagin, entonces lo que estamos viendo es la escena del lugar del impacto en Berehalbin, dice en el video, ¿sí? Y eso me gustaría compartirlo con ustedes para que se den cuenta de lo que estoy comentando y de por qué quise hacer este video, ¿sí? Las imágenes de esta película, por cierto, parecen describir el interés del personal militar ruso en el objeto que se ve sobresalir del suelo. Soldados, oficiales y agentes vestidos de civil se desplegaron alrededor del lugar y parecen estar vigilando y examinando al objeto. Esto es lo que encontramos en uno de los 4 rollos de película obtenidos de Rusia. Después de ver estas imágenes, pudimos determinar que era muy probable que estuviera filmado con 2 cámaras separadas. Una, aparentemente una cámara de mano que comienza a filmar sobre el camión que se aproxima, y una segunda vista aquí sobre un trípode. A medida que los soldados pasan marchando, se puede ver el giro del camarógrafo para seguir a las tropas. Aquí cortamos al otro ángulo, el punto de vista desde la cámara sobre el trípode, y aquí se ve la cámara de mano mientras el camión se detiene. Ambas cámaras cambian puntos de ventaja varias veces durante la filmación, como para obtener mejores vistas o quizás bajo órdenes de un superior. Desde este ángulo vemos la llegada de más tropas. En marzo de 1969, 2 oficiales de la KGB examinaron el lugar del hallazgo y lo acordonaron. События приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. A pedido de la KGB, una unidad del ejército soviético fue llevada al lugar del hallazgo. И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. Luego de una detallada revisación del lugar, hallaron restos de un objeto con forma de disco parcialmente hundido en la tierra. Поначалу органы безопасности предполагали. Al principio, la KGB pensó que los restos provenían de un avión espía norteamericano o de una nave espacial soviética. Y aquí se ve a un hombre que probablemente era un agente principal de la KGB, indicando al camarógrafo que dirigiera su cámara hacia el disco. En el sitio de este impacto, se recuperaron un total de casi 360 metros de negativos. Es posible que se hayan filmado más películas, pero esto es todo lo que pudimos obtener. Ninguna de ellas muestra la remoción del disco, y en ningún punto se ve el interior del objeto. Desde este ángulo, sí vemos la cámara manual tomando escenas por detrás o en el interior del disco. Sin embargo, esas imágenes, si en verdad fueron tomadas, no fueron incluidas en las latas de películas que adquirimos, pero solo podemos especular que aún se trate de algo en general. También debemos especular sobre la forma en que el objeto finalizó aquí. Basados en información del libro de Vereshchagin y lo que vemos en estas imágenes, creamos esta versión animada por computadora acerca de la forma en que los investigadores creen que puede haber ocurrido el impacto. Luego, surgen las preguntas. ¿De dónde provenía el objeto? ¿Y cómo llegó a impactar aquí? Y lo que es más importante, ¿qué sucedió con él desde entonces? Bueno, aquí vemos. ¿Cómo se supo esto de ese ovni que cayó? Bueno, porque en la época comunista los rusos compartían información con ufólogos occidentales. Pero si ustedes vieron el video,
¿sí? ¿Por qué la KGB estaría interesada en esa época en lo que llamaban ciencia ficción, refiriéndose cuando alguien comentaba sobre ovnis, ¿sí? Pero para eso vamos a tener que hacer un pequeño raconto de la historia, ¿sí? Por ejemplo, que desde el comienzo de la era comunista los soviéticos confiaron en una fuerte policía secreta para actuar como perro guardián y en ocasiones y para el cumplimiento de sus reglas. Esto no era un concepto nuevo en Rusia. Durante el imperio del zar Nicolás, la policía secreta estaba por todos lados, sus agentes espiaban a todos. Poco después de la Revolución Rusa, el primer gobierno soviético aprobó la creación de su propia policía secreta, la que se convirtió en un poderoso sostén del sistema soviético. A través de la continuación del régimen comunista y el entonces rol interno de la policía secreta comenzó a buscar el análisis de la contrarrevolución y asegurar que aquellos que fueran involucrados, esa gente tenía que ser tratada con severidad, ¿sí? Incluso llegando a ejecutarlo, ¿sí? Después de la muerte de Stalin en 1953, la policía secreta se hizo conocida como el Comité para la Seguridad de Estado, o sea, la KGB. A medida que la Guerra Fría aumentaba, también ese fue el año en que el estallido de la imagen de la KGB como agencia de espionaje internacional, ¿sí? El espionaje extranjero estaba en su punto más alto esa época. Según las autoridades occidentales, la KGB logró infiltrarse en cada servicio de inteligencia importante, ¿sí? En la cumbre de su existencia, la KGB fue la mayor policía secreta y fuerza de espionaje en la historia del planeta, ¿sí? Con más de 300.000 agentes. Su cuerpo contaba con 17 unidades separadas encargadas de asuntos de contrainteligencia, espionaje extranjero y seguridad interna. La dirección conocida como Dirección Técnica y Científica fue la unidad responsable de la adquisición de materiales e información tecnológica supersecreta, incluyendo aquella no originada en la Tierra. Los que tuvieron mayor interés en esta actividad posiblemente hayan sido los militares soviéticos, ¿sí? Los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas rusas en realidad creían que podían tener una ventaja militar sobre los ovnis, ¿sí? Imagínense ustedes si consiguieran la tecnología ovni, ¿la compartirían con los demás? No sé, no sé si yo la compartiría. ¿En qué sentido? No para yo aprovecharme de ella, sino para que esa tecnología no caiga en manos de los militares, por ejemplo, o cualquier gobierno, ¿sí? Por ejemplo, en el gobierno de Putin, ¿sí? Si bien hubo muchas especulaciones acerca de la naturaleza exacta del incidente Roswell y los informes de los seres extraterrestres, la evidencia concluye de tales encuentros, ¿sí? Pero resultó difícil de conseguir, ¿sí? De conseguir algo que los soviéticos dijeran esto es así y es creíble o lo que fuere, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la información recuperada, ¿sí? O los videos, ¿sí? Tenemos por ejemplo esto, ¿sí? Los testigos describieron el objeto como una esfera de luz entrando por la región del Pacífico al norte de Vladivostok. Más tarde, los investigadores recuperaron algunos materiales, incluyendo bolas de plomo e hierro, trozos de vidrio y una delgada malla de red, los cuales fueron puestos a prueba y resultaron ser altamente magnéticos. El jefe del equipo de investigación llegó a la conclusión de que el objeto de Delnagorsk era más probable que fuera una sonda espacial artificial de origen no terrestre. Bueno, ahí vieron este video, por ejemplo, que habla de los hechos conocidos son de Tunguska y del Nagor, ¿sí? Muchos investigadores de OVNI sienten que el incidente más importante en términos materiales que repelen impactos conocidos es el caso del Nagor. Fue el impacto mejor documentado en la época, ¿sí? Aparte que tenía esos fragmentos que se muestran en el video, los cuales fueron analizados y sacaron la conclusión de que era una sonda, una pequeña sonda, que no era un objeto grande,
pero algo impactó contra las colinas del Nagore en enero de 1986, ¿sí? Los testigos describieron, ¿sí? Describieron que era una bola de luz, ¿sí? Que había chocado y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero en realidad dice que los especialistas, los ufólogos, dicen que pudo ser un objeto, ¿sí? Como una sonda espacial, pero que no era de origen terrestre, ¿sí? También se especuló que muchos países del mundo estaban reuniendo información relacionada con los ovnis, ¿sí? Relacionada con los ovnis, y que grupos de militares y de inteligencia estaban reuniendo información, ya sea en Brasil, Australia, Inglaterra, y también la KGB reunía información. La República de la Unión Soviética de esa época cubría una enorme área, ¿sí? Y monitoreaba el cielo, ¿sí? El cielo de su país, sí, que es bastante extenso, temiendo un ataque de los Estados Unidos. Y como monitoreaban el cielo, es lógico que hallaban avistamientos de ovnis, ¿sí? Durante el reinado comunista no hubo reconocimiento oficial, por ejemplo, del interés soviético referente a la actividad extraterrestre, ¿sí? Este hecho solo fue confirmado por el anterior secretario sobre fenómenos anómalos, ¿sí? Que es Alexander Petunov. Confirmó que existía un cuerpo oficial controlado por el Estado, ¿sí? Esto es lo que él dijo. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала планомерный сбор информации. Durante la era soviética comenzamos a reunir información del público en forma regular y recibimos más de 15.000 informes. El tema es que la comisión era una organización pública oficial. Tenía una dirección oficial. Bueno, así ven como bajo el comunismo a la gente le decían que los ovnis no existían, pero por el solo hecho de que le decía que no existían, la gente podía creer lo contrario, porque el gobierno también estaba negando, diciendo que no había delitos, por ejemplo, en Rusia, ¿sí? Que los accidentes no ocurrían. Todo estaba censurado y se les daba una imagen de color de rosa, pero la gente sabía bien lo que estaba sucediendo, ¿sí? El coronel BMS, el cual hablamos al principio, ¿sí? Él decía que en los años 60, ¿sí? En la Academia de Ciencias, ¿sí? Que espías británicos y norteamericanos se encontraban con informantes soviéticos de la década del 60 y tomaron conocimiento de una de las tramas más extrañas del mundo de la inteligencia. Y bueno, escuchemos qué es lo que dijo el coronel BMS. Durante mi enrolamiento, en un periodo de por lo menos 6 años, los operativos de contrainteligencia soviética jugaron al gato y al ratón con los agentes occidentales en Moscú que estaban interesados en nuestros programas de tecnología de avanzada. Se estaban desarrollando algunas armas y sistemas de propulsión nuevos y la CIA utilizaba cualquier medio para obtener información de alguien que estuviera involucrado en el proyecto. Bueno, como ven, la CIA también estaba interesada en todos esos proyectos, ¿sí? Pero parece que hay varios actores tras la tecnología OVNI. Bueno, también podemos decir que el agente H, que es el agente de inteligencia de Estados Unidos, él dijo en su época, dice, yo estuve en Moscú durante 1 año y medio, debíamos dar instrucciones a 2 informantes rusos que trabajaban para el Ministerio de Defensa. Debíamos intercambiar moneda fuerte por información de nueva tecnología militar. Parte de esa tecnología definitivamente estaba relacionada con los ovnis. Sabíamos que los soviéticos estaban sobre algo después de que comenzaron a tener todo tipo de inteligencia como pantalla de humo. Era una clara señal de que estaban ocultando algo. Era un indicio de que habían descubierto algo cerca de verlo y que lo estaban manteniendo bajo control, ¿sí? El doctor Richard Haynes, ¿sí?
cree que los soviéticos tenían buenas razones para estar interesados en los ovnis. A su entender, los militares soviéticos tuvieron un interés continuo en el fenómeno, y la razón era que sus controladores de tránsito aéreo, sus observaciones de los radares, sus pilotos militares habían estado informando cosas al igual que los americanos, y no tenían explicación para ello. Y por eso, la primera explicación posible sería que se trataba de una prueba de una nación extranjera, o espionaje, o algo similar de estrategia militar. Si uno está entre los militares, decía él, lo toma muy en serio y lo investiga, ¿sí? También es como que todos sabían lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Es como que todos sabían y lo mantenían en secreto, pero para sacar provecho propio, ¿sí? Pero veamos cómo se consiguieron estas películas, ¿sí? Yo pienso que en la época que pudieron conseguir esta película, que sería el 90 al 2000, ustedes no sé si saben que después de la caída después de la caída del gobierno comunista, estaba muy peligroso Rusia. La mafia había tomado casi el control de Rusia. Por eso digo que para conseguir esta película podrían haber tenido algún final trágico, o los investigadores sí hubieran descubierto. Pero veamos por qué yo les digo esto. Utilizando una cámara oculta, registramos numerosas reuniones durante un periodo de meses, en los cuales intentamos obtener materiales relevantes. Esta transacción entre uno de nuestros contactos en Moscú, un intérprete y un comerciante local del mercado negro resultó ser una de las empresas más exitosas. El lugar de esta reunión es una fábrica textil en la zona de Sokola, en Moscú. Esta oficina es de un empresario ruso, quien es el propietario de la planta, que es utilizada para actividades legítimas e ilegales. Luego de las presentaciones y de una corta charla inicial, el comprador norteamericano pregunta al intérprete si los documentos se encuentran en el lugar mismo. Ron le pregunta si tiene los documentos aquí. Yura, usted me ha hecho un encargo muy difícil. Estos documentos no son fáciles de conseguir. Lo sé y estoy muy agradecido por su ayuda. Fedor me habló muy bien de usted. Por supuesto. Yo conozco a gente muy importante que sabe cómo conseguir documentos. Pero esto es siempre peligroso. Espere. El empresario le informa que había tenido dificultades en obtener los documentos y que el precio había subido. Le dicen que es imposible acordar ningún dinero adicional. Sí, acordamos 10,000, pero usted debe entender que no es seguro tener esos documentos. Pero solamente tenemos $10,000. Bueno, no sé, entonces no sé. Esa es la suma que discutimos originalmente. Sí, pero fue extremadamente difícil obtener esos documentos, ¿comprende? Sí, lo entiendo completamente, pero aquí hay 10,000. No podemos conseguir más en este momento, ¿sabe? Solo tiene 10,000. Después de conversaciones con su socio, el vendedor finalmente está de acuerdo en respetar el precio original. Bien, deme el dinero. Extrajeron los archivos de una caja de seguridad y se los entregaron al intérprete para su inspección. ¿Qué piensa? ¿Que son de la KGB? Lucen bien. Son informes sobre economía internacional. Este es un reporte sobre un incidente en Sverdlovsk. ¿Piensa que son reales? ¿Qué está diciendo? Quiere asegurarse de que los documentos sean auténticos. Por supuesto, son auténticos. Luego de la inspección de los documentos y de la verificación de su autenticidad por parte del intérprete, se completa la transacción.
Bien, entonces deberíamos pagar. El dinero cambia de mano, y lo que una vez fue propiedad del Estado, ahora se convierte en una evidencia muy buscada para los investigadores sobre ovnis. Lo que hizo que esta transacción resultara tan exitosa fue que entre la pila de documentos adquirida, varios eran extremadamente informativos, incluyendo un informe súper secreto de la KGB sobre la operación Sverdlovsk y un pedido de asistencia militar del ministro de Defensa soviético. Bueno, como vemos, ¿sí? Esta película fue comprada en el mercado negro, ¿sí? Es probable que estos materiales fueran conservados en alguna instalación, por ejemplo en una chacra, un sótano, quizá debajo de los mismos cuarteles de la KGB, reservados solo para aquellos con el mayor nivel de acreditación de seguridad, guardados bajo tierra en forma segura durante décadas. Es probable que la película solo haya sido manipulada por unos pocos selectos que deben haber sabido de su existencia. Después del colapso del sistema soviético, hubo un periodo de transición marcado por la confusión, la responsabilidad del antiguo régimen se redujo y la propiedad celosamente guardada quedó vulnerable a los cambios que afectaba a la Unión que se desmoronaba, ¿sí? Aquellos que tenían conexiones bajo el viejo régimen se encontraban perfectamente posicionados para explotar la situación. Había un caos muy grande cuando la Unión Soviética se desintegró, y en ese momento era fácil para gente de inteligencia poner sus manos en archivos y venderlos, ¿sí? Después, bueno, hubo muchas cosas de por medio, sí, en cuanto a política y todo eso, sí, que tendría que ser un video muy extenso, sí, para que se pudiera, ¿cómo les puedo decir? Para que se pudiera saber bien el trasfondo no solo político, sí, de todo esto político, tecnológico, sí. Por ejemplo, los rusos estaban muy interesados en el caso Roswell, ¿sí? Bueno, y todo eso que ya es conocido, ¿sí? Pero después estas personas que hicieron esta investigación hicieron analizar, ¿sí? Analizar las cintas, por ejemplo, ¿sí? También se rumoreaba que en la búsqueda se rumoreaba, que los avances en las búsquedas, tal como el telescopio Hubble y los supermotores diésel, recibieron beneficio de la ingeniería inversa de los extraterrestres, ¿sí? También se dice que, por ejemplo, Rusia también tiene en algún sitio de su zona un área parecida al área 51 de Estados Unidos, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas que, bueno, alguna vez quizás, ¿sí? Se sepa si es verdad o no, ¿sí? Eso es lo que yo he sacado en conclusión de todo lo que he visto, ¿sí? Pero volvamos a las filmaciones, ¿sí? Y el análisis de la película que se hizo en esa época. Pedimos al experto ruso en cine, Sergei Goncharov, que examinara la película en cuanto a su autenticidad. Primero explicó los antecedentes de las películas. Este es el nombre de la fábrica que realiza la película en la ciudad de Bernaslavi. Esta es una película tipo A2. Después de que Sergei examinó las latas, sintió que eran auténticas y consecuentes con la zona y el periodo de tiempo de los cuales se sostenía que procedían. Ahora que hemos visto las latas, lo próximo que haremos es averiguar si la propia película tiene algunas marcas. Ok, en el comienzo mismo de la película tenemos esta palabra, que en ruso dice Mashava, el comienzo o la partida. Ahora la siguiente información son estos dos puntos, y son el mes. Se trata de marzo 1969. Letra G para el año. Entonces, año 69, mes de marzo. Ok, luego tenemos los dos puntos de información que dicen
Plonka número 267. Plonka en ruso significa emulsión o película. Podría denotar el carrete, el rollo o el lote. Y este, por supuesto, es el número. Lo siguiente que vemos es esta información del logo super secreto, archivo de la KGB, y las palabras archivo de la KGB. Finalmente, Sergei Goncharov comparó las marcas de la película misma con lo que estaba impreso en las latas. Como ven aquí en el borde del negativo, tenemos unas palabras que significan película de seguridad. Y también dice tipo A2, que es exactamente la información que tienen en la lata. Bueno, ahí vieron el análisis que se le hizo a la película, ¿sí? Y a pesar de que los gobiernos niegan oficialmente el interés en la posibilidad de seres extraterrestres o sus visitas, ambos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como la Unión Soviética de esa época, han estado interesados en lo que se encuentra más allá de nuestro planeta. Pero tanto norteamericanos y rusos investigan lo que hay más allá, digamos, de nuestro universo o en el universo, ¿sí? Pero bueno, volvamos a las filmaciones y no nos vayamos por las ramas, ¿sí? La filmación que vamos a ver ahora muestra lo que parece ser patólogos que están realizando una autopsia a lo que parece ser una forma de vida no humana, ¿sí? Bueno, veamos el video. Luego exhibimos la película La doctora Ned Ryan del Instituto de Patología del Ejército. Lo primero que noté es la forma en que están vestidos los médicos. Están vestidos con esos prístinos guardapolvos blancos de laboratorio, y creo que sería más común para ellos estar vestidos con algo especial o hasta delantales de carnicero. Por supuesto, a menos que supieran que los estaban filmando. También parecen muy jóvenes, pero eso es consecuente con los exámenes forenses y se debe a que el personal médico con mucha experiencia no participa en este tipo de procedimiento. También noté que están usando guantes de goma, pero no están usando ningún otro equipo protector. No están usando anteojos, no están usando máscaras, en realidad no están usando trajes para riesgos biológicos. Supongo que se debe a que no están preocupados por la contaminación. Y por supuesto, esto es típico en la medicina soviética rusa. Digo, cuando pensamos en Chernobyl, solo hay que recordar que había un terrible lapsus en todo tipo de protección. Eso no sucedería en los Estados Unidos. Digo, sería inaudito. Luego la doctora Ryan hizo comentarios sobre algunas de las prácticas médicas. Muy bien, lo que está sucediendo aquí es que están utilizando tijeras de disección para abrir el esternón, lo cual era una práctica común en ese momento. Está usando el instrumento adecuado. La forma en que están sosteniendo y usando los diversos instrumentos se ve correcta, lo cual me indica que estas personas saben lo que están haciendo. Diría que hay poca duda de que sean verdaderos médicos rusos. Bien, si observan con atención esta práctica aquí, que se repite varias veces en esta filmación, lo que están haciendo es quitando un trozo de material. Uno de los médicos se refiere a él como un órgano o algo semejante. Luego el otro de ellos corta una pequeña muestra que es ubicada en un tarro para su posterior análisis, pero es exactamente lo que se haría en un caso forense o en el caso de una investigación científica. Por ejemplo, si se hubiera descubierto una nueva especie, extraerían una muestra muy pequeña para un posterior análisis químico y microscópico. El médico principal también menciona una estructura a la que se refiere como similares a costillas. Y aquí se puede ver lo que se asemeja a una caja torácica, como si fuera el torso de algún organismo antropoide o similar a los humanos. Finalmente, si bien la doctora Ryan no pudo identificar el tema, cree que las técnicas eran consecuentes con las practicadas en la Unión Soviética durante finales de los años 60. Tenemos poca información sobre el espécimen visto aquí. Solo la descripción de los patólogos y el número de código de la KGB. Miniatura de Sverdlov. Pero nos preguntamos qué aspecto podría tener un ser de ese tipo en caso de ser recuperado intacto.
Utilizando solo las imágenes registradas en esta película y la información examinada disponible, los técnicos construyeron este modelo generado en computadoras de 3 dimensiones. Además, con algo de imaginación y algo de especulación forense, hemos recreado lo que puede haber sido la posesión soviética de un verdadero ser de otro mundo. Bueno, después de todo lo que hemos visto en este video, en este programa, ¿sí? El hecho es que si alguna vez sabremos la verdad sobre el supuesto impacto del ovni en las colinas de Rossesky, ¿sí? Pero una cosa parece cierta: si los agentes de la KGB o alguna otra rama del ejército soviético recuperaron partes de una nave, eso es un hecho. Para mí es un hecho, sí, porque no solo el libro de Vereshchagin nos da esa información, sino que estas filmaciones en video, están los documentos, ¿sí?, recuperados, ¿sí? Hay muchas señales, muchos documentos de que afirman que es un hecho real, ¿sí? Ahora, todos sabemos que los ejércitos prácticamente todo lo que pretenden ellos tener una tecnología para tener más poder, ¿sí? Pero bueno, esa tecnología aparentemente fue dejada por los seres extraterrestres que y los terrestres estuvieron extremadamente interesados en examinar todos los materiales muy detenidamente. No hay duda que los científicos soviéticos habrían querido determinar si las partes de la nave eran realmente de origen extraterrestre, ¿sí? Y también habrían examinado cada pieza con nivel microscópico y verificado varias propiedades físicas y químicas, y por supuesto hubieran querido sacar ventaja de cualquier tecnología nueva que pudieran obtener de los materiales recuperados. Eso no hace falta ser muy imaginativo como para darse cuenta, ¿sí? Y la pregunta que ustedes piensan, y yo también pensé en su momento cuando empecé a ver este documental, ¿no? Y yo dije, ¿y qué pasó con los patólogos rusos? Bueno, también había documentos ahí que recuperaron ellos, que los patólogos rusos fallecieron, 3 de ellos fallecieron, ¿sí? Se consiguió el documento de donde fue realizado esa autopsia. Hoy en día esa autopsia fue realizada en un instituto biológico, ¿sí?, de investigación científica, y al intentar obtener registro de los individuos que aparecen en esta filmación, se obtuvieron documentos adicionales, 3 certificados de función, todos con fecha de marzo de 1969. La causa de la muerte: hemorragia cerebral, una semana después de la fecha que realizaron la disección del cuerpo del extraterrestre, ¿sí? Hay muchos actores, es una trama, digamos, muy al estilo ruso también, ¿no es cierto? Y a mí me encantó lo que dijo un ufólogo ruso, ¿sí?, llamado Turin Avinsky, ¿sí? Él dijo: no podemos resolver el misterio de su física. Nuestra física está basada en la mecánica cuántica. La de ellos está basada en mundos paralelos. Un tipo de patrón diferente, un enfoque diferente de la historia. Es similar al efecto que hubiera provocado un televisor o una cámara de video en la época que vivió Pitágoras. Pitágoras no lo habría comprendido. Ese es el vacío entre ellos y nosotros. Sin embargo, ese es el motivo por el cual, por más que nuestros ingenieros o técnicos trataran de incluir esas tecnologías, estas fallarían. Y yo pienso lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes vean el movimiento de los cohetes que nosotros, los humanos, los técnicos, se realizan. Toda elevación de los cohetes por fuerza bruta. Y sin embargo, cuando ustedes ven la filmación de un ovni,
el ovni prácticamente está flotando y tampoco contamina el planeta, ¿sí? Y para mí el movimiento que hacen los ovnis es una forma de navegación, que eso se los voy a dejar para otro programa. Vamos a ver la posible tecnología que implementan para la navegación y cómo se mueven, a ver cómo les puedo explicar, cómo se mueven y a qué velocidad se mueven los ovnis. Eso lo podemos ver en otro programa. Así que los dejo pensando en todo esto que les acabo de mostrar en el programa. Y bueno, recuerden que el último jueves de cada mes tenemos este encuentro y los invito a que se quiera suscribir a mi canal, que lo haga, es gratis, ¿sí? Y si te gustan los videos, un dedito para arriba. Así que los dejo. Espero que les haya gustado la transmisión de esta noche. Chao, chao. Cuídense.